¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este seminario Cómo prevenir el 80% de las fallas en una red de fibra óptica, que el día de hoy tiene el gusto de presentar nuestra empresa Optronics. Nos acompaña como presentador de este tema el ingeniero Víctor Hugo Chávez Jiménez, quien actualmente se desempeña en el área de capacitaciones, asesorando y capacitando a nuestros clientes, tanto externos como internos. Esta parte de la capacitación, pues hoy en día muy importante, sobre todo por la cuestión que estamos viviendo. Está a cargo de una persona que tiene ya una larga trayectoria con nosotros, que ha formado parte eh, de diversos departamentos, pasando como analista de soporte técnico, después participando en el centro de servicio de Optronics, como ingeniero de marca y actualmente como líder del área de capacitación. Dejo con ustedes al ingeniero Víctor Hugo Chávez Jiménez, quien se encargará de darles este importante tema que en los proyectos es de vital importancia. Víctor, te dejo el foro. Gracias. Muchas gracias, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Como Miguel lo mencionó, mi nombre es Víctor Chávez. Esta presentación va a estar a mi cargo en este momento y vamos a iniciar. También me gustaría, me parece que en la invitación se les comentó algo sobre la aplicación de FibraMex, que es nuestra empresa hermana, la cual el día de hoy vamos a emplear para realizar una dinámica, la cual va a consistir en lo siguiente. Los que ya tengan su aplicación, en esta aplicación nos permite visualizar un ensamble de fibra óptica, en especial un jumper, verlo en realidad aumentada o simplemente en 3D, donde podemos crear nuestro número de parte con base a las especificaciones que nosotros necesitemos. Conectores, tipo de cable, recubrimiento, diámetro, etcétera. ¿Vale? Esta misma aplicación nos va a permitir descargar ficha técnica, hacer la compra de este material, visualizar algunos videos que hemos subido a nuestro canal de YouTube. Y esta aplicación está disponible para Android y iOS. ¿Vale? Muy bien, los que ya tengan esta aplicación, vamos a hacer lo siguiente. Al final de la presentación, yo les voy a mostrar un ensamble. Es un jumper muy simple. Y ustedes, como respuesta, me van a generar el número de parte que nos manda la aplicación. Yo les voy a mostrar la imagen del jumper y la descripción. Ustedes lo van a armar en su aplicación y al final me van a mandar su número de parte. Hay solo dos condiciones. Va a ser el primero que mande el número de parte y la segunda es que tenga una tensión de arriba del 80%. Nuestra aplicación nos menciona cuál es el porcentaje de atención que ustedes tienen a esta presentación. Teniendo arriba del 80% y correcto el número de parte, van a ser acreedores a un paquete de algunos artículos conmemorativos del 20 aniversario de FibraMex. ¿Vale? Entonces estén muy atentos y vamos a hacerles posteriormente a dar a conocer el nombre del ganador. ¿Vale? Estemos atentos. Muy bien. Vamos a comenzar con nuestra presentación. El título de la presentación es ¿Cómo prevenir el 80% de las fallas en un enlace de fibra óptica? Pero, ¿cuál es esta principal causa que genera tantas fallas en un enlace de fibra óptica? Pues vamos a ver que es algo tan simple, que es tener suciedad en los conectores o un conector dañado. Si se dan cuenta, la mala instalación sí repercute en la parte de las fallas, pero se convierte en un porcentaje mínimo. Esta parte de la suciedad y el daño en los conectores se va a ver reflejado en una mala práctica de instalación como tal o de operación. ¿Sale? Pero ¿por qué nos genera tanto problema la suciedad en un enlace de fibra óptica? Ok. Como mencionamos,
La suciedad nos va a generar hasta el 80% de las fallas en nuestro enlace, por encima de las micro o macro curvaturas que se generan por una mala instalación, u otros factores como productos de mala calidad, algunas inclemencias del tiempo, etcétera, ¿vale? Pero ¿qué pasa en un enlace de fibra óptica o dentro de la fibra óptica con la suciedad, cuando tengo presencia de la suciedad? Bueno, debemos de ser conscientes de que la luz viaja por el núcleo de la fibra óptica y este núcleo tiene un diámetro muy pequeño que oscila entre los 9 a 62 micras, 62.5 micras, pasando por las 50 micras, dependiendo el tipo de fibra óptica. Bueno, pues cualquier suciedad o defecto presente en el núcleo del conector podría causar pérdidas de potencia y reflexiones de la luz, las cuales nos van a ocasionar pérdida de potencia luminosa, limitar el ancho de banda y hasta ocasionarnos que nuestro enlace se caiga, ¿sí? Una comunicación offline. ¿Por qué? Porque una partícula del tamaño de una micra en una fibra óptica monomodo. Ok, a ver, voy a hacer una pausa porque me mencionan en el chat que no me escuchan. Ahí podría alguien decirme si me escucho de manera correcta. Sí, Vic, sí, se está escuchando bien. Creo que debería ser ajuste en el equipo de la persona. No sé si alguien más tenga el mismo problema. Muy bien. Muy bien, gracias, Miel. Bueno, ok, voy a continuar. Bueno, aprovecho esta pausa para mencionarles que la sesión de preguntas, ya sea que nos quieran compartir o por parte del chat, las vamos a dejar al final de la presentación. ¿Bien? Muy bien, entonces comentaba que cualquier suciedad o defecto nos va a ocasionar una pérdida de potencia y reflexiones en el interior del núcleo de mi fibra óptica, lo cual va a limitar el ancho de banda y también nos va a ocasionar que nuestro enlace se caiga. Vamos a ver por qué es tanta la afectación de la suciedad. Una partícula de una micra, un micrómetro en la fibra óptica monomodo va a bloquear hasta el 1% del diámetro total del núcleo, es decir, nos va a generar una atenuación aproximada de 0.05 dB. Imagínense, una micra, cuando la suciedad que nosotros impregnamos, a veces no intencionalmente, es de tamaño mucho más grande, ¿vale? ¿Y por qué tiene tanta afectación este tipo de características? Bueno, dependiendo el enlace en el cual yo estoy trabajando, por ejemplo, en sistemas de transmisión de alta potencia, como sistemas DWDM o transmisiones de larga distancia, donde se llega a utilizar amplificadores, pues la potencia es tan grande que esa suciedad que se llega a impregnar en la férula de mis conectores se funde, se quema y se adhiere a la férula, lo cual va a ocasionar que bloquee parte del núcleo y se genere este tipo de características. Pero, ¿de dónde sale tanta suciedad? Bueno, la suciedad se origina por diferentes factores. Por una manipulación indebida del conector, por esa inexperiencia que tenemos a veces los que vamos comenzando en la maniobra de los elementos de fibra óptica, no le damos la delicadeza que estos lo tienen. Desconocimiento de cómo debemos de tratar estos conectores o los elementos en general, como dejar destapado el conector de mi jumper, de mi pigtail, etcétera. ¿Sí? Incluso por un par de segundos esto puede ocasionar que las partículas de polvo que están viajando en el aire se adhieran a la férula de mi conector o simplemente tocar a veces por accidente la férula del conector, no necesariamente con las yemas de los dedos, como con alguna parte de las manos. La grasa cutánea se impregna a la férula de mi conector. ¿Vale? Utilizar elementos o productos inadecuados para realizar la limpieza. Ok, a mí ya me dijeron que debo de tener particular atención a la limpieza de mis conectores, pero
algunos de los instaladores optamos por hacer limpieza con la camisa, con el pantalón, con papel sanitario, etcétera. Entonces, esto en lugar de ayudarnos, nos va a generar mucho más problemas. Como podemos ver en la imagen, aquí el instalador, el técnico, está utilizando servilletas de papel y algo que no necesariamente es un solvente adecuado. Puede ser agua o alcohol del 96, etcétera. Bueno, pues esto nos va a ocasionar suciedad y daños en nuestra fibra óptica, ¿vale? También otra característica que pasamos por alto muchas veces es suponer que los conectores que tienen su taponcito cubre polvo o que vienen sellados de fábrica están completamente limpios. Ahí vamos a contestar la respuesta, la interrogante de que si limpio es igual a, perdón, si nuevo es igual a limpio. Y muy bien, ok, yo ya me dijeron que tengo que tener particular atención en la limpieza, pero solamente la dirijo a mi conector que voy a acoplar, no al conector que ya está dentro del acoplador o al cual va a hacer contacto mi otro conector. Eso también va a repercutir en yo transmitir esa suciedad de uno a otro. ¿Ok? Vamos a ver a lo largo de esta presentación todos los puntos a considerar y no caer en estos principales errores que nos van a ocasionar un aumento de atenuación y por lo tanto una falla en el enlace de fibra óptica. Es importante identificar qué suciedad está impregnada en mi conector, en la cara de la férula, para yo aplicar un método adecuado de limpieza. No toda la suciedad la voy a eliminar con un solo método. Emplear un método inadecuado me va a generar daños a la férula de mi conector. ¿Ok? Podemos tener suciedad como finas partículas de polvo, mencionaba la grasa cutánea, contaminación líquida, que el mismo alcohol se puede convertir en un contaminante, o residuos secos, los cuales son originados por una mala terminación o una falta de limpieza a la terminación de nuestros conectores. ¿Vale? Es importante que nosotros debemos de identificar la suciedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer inspeccionando previamente. Porque, como podemos ver en la lámina, tenemos un conector que ya está acoplado, mientras que voy a acoplar un segundo conector. El conector que está acoplado se encuentra sucio, y aunque mi conector que yo voy a acoplar en ese momento lo haya sacado de un empaque, sea completamente nuevo, si yo no inspecciono, si yo no reviso ambos conectores, la suciedad se va a impregnar del conector sucio al conector limpio. Y no voy a tener un desempeño adecuado en esa acoplación. ¿Cómo voy a realizar la parte de la inspección? Muy bien. Aquí hay que tomar en cuenta que este tipo de características es de suma importancia, que existe un estándar el cual nos define como característica particular la suciedad en la férula, en la cara de los conectores. El estándar de IEC 61300-335 es el estándar que se dedicó a hacer a plantear ciertas características que debemos de considerar para dictaminar si un conector se encuentra sucio o se encuentra limpio. Uno de ellos es que dividió en diferentes zonas la cara de la férula, donde dio particular atención a la zona crítica que es el núcleo, que es por donde viaja el haz de luz. ¿Vale? Posteriormente, la zona del revestimiento o cladding la dictaminó como zona B, y la zona C y D es la mayor cantidad de área que tenemos en nuestra férula. Este mismo estándar, después de que dividió en zonas la cara de la férula,
mencionó que podía tener ciertos defectos y ciertas rayaduras que no afectan al desempeño de la luz dentro del núcleo, donde como podemos ver en la presentación, estas tablas son extractos del estándar donde nos define que, por ejemplo, la fibra óptica monomodo definió la zona A como zona del núcleo que oscila entre el 0 a 25 micras. Para este tipo de fibra óptica en específico no debe de tener ningún defecto y ninguna rayadura. Para la zona B, que oscila entre los 25 a 120 micras, puede tener hasta 5 partículas, pero no mayores a 2 micras. Y así puso sus características en específico por zona, tanto de fibra óptica monomodo como multimodo, para definir que un conector se encuentre limpio o se encuentra sucio. Eso fue lo primero que realizó esta parte del estándar. Posteriormente, el estándar nos menciona que después de realizar la inspección, verificar si se encuentra limpio, podemos acoplar. Este diagrama de flujo nos lo describe el estándar de limpieza. Si este conector se encuentra sucio, lo vamos a someter a un proceso de limpieza. Después de someterlo a un proceso de limpieza, lo vamos a inspeccionar nuevamente. ¿Para qué? Para verificar si en efecto se encuentra limpio o sigue estando sucio. Si ya se encuentra limpio, lo vamos a acoplar. Si está sucio, volvemos a repetir el proceso. En el estándar no nos limita a las intervenciones que yo pueda tener sobre un conector, someterlo a varias veces limpieza. Sin embargo, si la suciedad es una suciedad con un gran tamaño y sólida, esto podría ocasionar algún daño. ¿Okay? Por eso es importante identificar la parte de qué tipo de suciedades. El estándar ya nos definió de qué manera dividió las zonas, nos define un diagrama de flujo, pero también nos define la parte de cómo voy a inspeccionar la férula de mis conectores. Muy bien, la férula de mis conectores la voy a inspeccionar con un microscopio especializado, el cual realiza un zoom de entre 200, 400, arriba de 400 400 veces el tamaño normal del núcleo. En este estándar nos dice que podemos emplear 3 tipos de equipos para inspeccionar, 3 tipos de microscopios, donde tenemos el más básico, que es de vista directa, el cual, como su nombre lo dice, debemos de colocar directamente el equipo al ojo del operador. Este equipo tiene un par de filtros para que la luz que emite el microscopio no dañe al operador y yo pueda alcanzar a visualizar tanto el núcleo y la cara en general de la férula. ¿Sí? Simplemente que este tipo de microscopios está limitado a solo inspeccionar conectores con un pulido plano. Adicionalmente, algunos operadores no lo aceptan como método de inspección porque la parte del dictamen de que si el conector se encuentra limpio o se encuentra sucio lo va a definir el operador, ¿sí? A criterio del operador. Tenemos también otro tipo de microscopio que es el de vista digital. El de vista digital es un microscopio el cual la imagen que yo estoy inspeccionando se refleja en una pantalla adicional. Esto me favorece en la parte de la operación. ¿Sí? Es mucho más cómodo, no tengo que tener el microscopio directamente a los ojos. Adicionalmente, este tipo de microscopios tiene puntas intercambiables, los cuales yo puedo visualizar conectores directamente al conector o a través de un acoplador, cosa que de vista directa no lo puedo realizar. ¿Vale?
Y tenemos otro tipo de microscopio que es el que ya incluye un software con características en específico que nos dice si el conector está limpio o está sucio, lo que nosotros llamamos con software paso falla. Este tipo de microscopios es similar al de vista digital, simplemente que tiene un análisis automático acorde al estándar de IEC, a las características en cuanto a defectos y rayas, cantidad y tamaño de partículas que podría tener la cara de la férula. Con base a esa caracterización, este microscopio nos define si el conector está limpio o está sucio de manera automática, los cuales también nos pueden generar un reporte con toda la inspección en todas las zonas, y este es un trabajo entregable al usuario final o a nuestro operador. ¿Vale? Muy bien. Ok. Un punto importante para la parte de la inspección y limpieza es conocer qué conectores puedo tener yo o a qué conectores me puedo encontrar. Tenemos que identificar algo importante en un conector, que es el tipo de férula, tipo y tamaño de férula, donde tenemos tres tipos de férula. Una que es la férula de cerámica de circonia, que tiene un tamaño de un diámetro de 2.5 milímetros. Los conectores que tienen esta característica en su férula son los conectores SC, el conector cuadrado, ST, E2000 y el conector FC. Todos estos conectores tienen un tamaño de férula de 2.5 milímetros. Mientras que tenemos otro tipo de conectores que tienen una férula mucho más pequeña, que son los conectores LC, que es muy conocido, el conector pequeño, y el conector MU. El conector MU, que es una optimización del conector SC. De 1.25 y 2.5, ambos, la férula está fabricada de cerámica de circonia y es circular. Pero tenemos otro tipo de conectores que tienen una férula tipo MT o férula cuadrada, que no está fabricada de cerámica de circonia, sino de un material plástico. Estos conectores son los conectores llamados multifibra, porque en un mismo conector puedo alojar más de un hilo de fibra, como son el MTRJ, el cual puede alojar 2 hilos de fibra en un mismo conector, o el conector MPO, también conocido como MTP, que puede alojar entre 8, 12, 16, 32 hilos de fibra en un mismo conector. ¿Vale? ¿Por qué es importante identificar la férula de mi conector? ¿Vale? Primero es identificarla. También todo conector está sometido a un proceso de terminación. Posteriormente a ingresar el hilo de fibra óptica, ya sea en fábrica o en campo, el conector se lleva a un proceso de desbaste de ese excedente de fibra óptica para darle una terminación lo más lisa posible, y que en la acoplación con otro conector las férulas queden lo más alineadas y lo más pegadas posibles para evitar una reflectancia, un regreso de luz y una atenuación alta. Tenemos tres tipos de terminaciones. Una terminación que es un pulido tipo PC o contacto físico, que yo lo llamo que es el pulido más rústico. Este pulido incluso lo puedo llegar a alcanzar en una terminación en campo. El estándar de ANSI TIA 568 nos define que la fibra óptica monomodo, los conectores que en su interior tengan fibra óptica multimodo, van a tener un pulido tipo PC, que dependiendo el tipo de fibra óptica multimodo, sus componentes del conector van a tener un color en específico, que puede estar entre el color beige, el color aqua o color negro. Mientras que para la fibra óptica monomodo podemos tener dos tipos de terminaciones, que es el ultracontacto físico, UPC, que sus componentes los voy a encontrar en color azul, o el
pulido angulado, el pulido APC, el cual es una terminación en 8 grados, que este tipo de pulidos me va a ofrecer una reflectancia mucho menor en comparación con las terminaciones anteriores. ¿Vale? Tanto el UPC como el APC no los puedo yo obtener en campo, son pulidos los cuales los voy a tener que, solamente los voy a obtener en fábrica porque se realizan con maquinaria especial para este tipo de terminaciones. ¿Vale? Muy bien, ya conozco que mi conector puede tener una férula diferente, una terminación diferente. ¿Para qué me sirve? Ok, porque para inspeccionar yo necesito saber si mi equipo tiene la capacidad o los accesorios para inspeccionar todo tipo de conectores. El microscopio que estamos viendo en la pantalla tiene puntas intercambiables, las cuales me va a permitir inspeccionar conectores con férula de 1.25 y de 2.5 milímetros directamente al conector, como se muestra en la lámina. Pero también me va a permitir inspeccionar estos dos tamaños de férula, pero cuando el conector se encuentre acoplado. Es decir, cuando yo ya esté en un distribuidor óptico, sin necesidad de retirar el conector del acoplador, puedo realizar la inspección. ¿Vale? Adicionalmente al tipo de puntas intercambiables, tendría yo que verificar que si esas puntas también me permiten inspeccionar conectores con pulidos en específico, como lo mencionábamos, PC, UPC o APC. Por eso debo de conocer qué tipo de conector voy a trabajar. Ok, como yo ya identifiqué mi conector, ya lo pude inspeccionar, ya detecté qué tipo de suciedad tiene. Ahora lo que necesito saber es qué método de limpieza voy a utilizar. Tenemos dos métodos de limpieza en seco y limpieza en húmedo. Vamos a iniciar con la limpieza en seco. La limpieza en seco es aquella que utiliza elementos libres de pelusa como cinta e hilos. Este tipo de limpieza es efectiva solamente en contaminantes como finas partículas de polvo o grasa cutánea. ¿Sí? No es eficiente ante residuos sólidos. Este tipo de limpieza hay que tener cuidado porque genera carga estática, la cual la misma suciedad que se encuentra en el ambiente, como el polvo, se puede impregnar por esta carga estática que se genera al momento de aplicar este método. ¿Vale? Ok, ¿qué elementos voy a poder utilizar para realizar este método de limpieza? Existen infinidad de accesorios los cuales podemos emplear como los limpiadores tipo pluma, el cual, como su nombre lo dice, tienen una figura similar a una pluma y este tipo de elementos me van a permitir realizar la limpieza directamente del conector. El elemento tiene un capuchón en la punta, el cual con el capuchón puesto yo puedo realizar la limpieza del conector directamente. Si retiro el capuchón, puedo realizar la limpieza a través de un acoplador. Este tipo de elementos solamente me sirven para hacer limpieza de conectores con pulido PC y UPC. Como podemos ver en la lámina, tenemos dos variantes, porque yo necesito un limpiador tipo pluma en específico para férulas de 1.25 milímetros y otro específico para férulas de 2.5 milímetros. ¿Sale? Pero entonces, ¿qué pasa si yo quiero aplicar un método de limpieza en seco para un conector con un pulido APC, con un pulido angulado? Ok. En este punto yo puedo emplear un limpiador tipo cassette, el cual, como su nombre lo dice, también asemeja a la figura de un cassette, el cual voy a deslizar en la zona de limpieza, conservando el ángulo de mi conector de 3 a 4 ocasiones de arriba hacia abajo,
siempre evitando pasar por una misma zona que ya limpié para no recabar esa suciedad que ya retiré anteriormente. Más adelante voy a realizar una demostración de cómo realizar esta parte de la limpieza utilizando ambos productos, ¿vale? Pero recuerden que la limpieza en seco solamente la voy a utilizar cuando tenga suciedad como grasa cutánea o finas partículas de polvo. ¿Qué pasa si yo tengo residuos sólidos? Bueno, si yo tengo residuos sólidos, tengo que emplear un método de limpieza en húmedo. La limpieza en húmedo consiste en utilizar también elementos libres de pelusa y solventes, solventes como el alcohol isopropílico. Este método nos ayuda a que este solvente, como el alcohol isopropílico, lubrique de manera efectiva esas partículas y se puedan desprender de la férula de mi conector, ¿vale? Y no estén viajando a lo largo de la férula y rayen la férula de mi conector, ¿vale? Este lubricante es efectivo para ese tipo de suciedades. Pero ojo, el exceso de solvente también puede convertirse en un tipo de suciedad. Por eso, un método de limpieza en húmedo el método completo se debe de realizar limpieza en húmedo y posteriormente en un paño libre de pelusa en seco, tengo que yo retirar ese excedente de solvente que pudo haber quedado en la cara de mi férula, ¿vale? Muy bien. Como mencioné, los elementos a utilizar son toallitas libres de pelusa y alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico es un solvente que, como mencionaba, evita que se genere esta carga electrostática y se impregne la suciedad, ¿sí? Hay algunos elementos que ya contienen tanto el alcohol como las toallitas, como son nuestras toallitas promedidas en alcohol Optronics, las cuales ya conjuntan ambos elementos en un mismo producto. Muy bien. Hemos estado hablando de los conectores, pero muchas veces hemos sometido los conectores a tantas veces limpiarlo y nuestro enlace sigue generando atenuación. ¿Por qué? Porque la suciedad también puede albergarse en otros elementos como son los acopladores, ¿vale? ¿Cómo voy a retirar la suciedad en estos elementos? Ok, lo puedo hacer con la ayuda de hisopos que también deben de ser de un material libre de pelusa, el cual, dependiendo del tipo de acoplador, voy a utilizar hisopos para diámetro de 2.5 milímetros o de 1.25 milímetros. Entonces, si se dan cuenta, aquí es importante sí identificar qué tipo de conector y qué tipo de férula o tamaño de férula tienen para poder emplear los elementos adecuados, ¿ok? Otro punto importante que a veces pasamos por alto es la limpieza de los equipos activos o de los puertos de los equipos activos. ¿Cómo realizar esa parte, esa limpieza? ¿Vale? Al igual que los acopladores, este tipo de elementos pueden albergar suciedad. Aquí, dependiendo qué tipo de conector tiene, también vamos a emplear un elemento en específico. Como se muestra en la pantalla del lado izquierdo, eso es un dispositivo interno de mi transmisor, que lo podemos tener en un módulo SFP o en un GBIC, también conocido, ¿vale? Si yo coloco el microscopio en ese puerto, sí voy a poder visualizar
algo así como un conector, como la férula. Por lo tanto, al tener ese aspecto, yo sí puedo utilizar un elemento que utilicé para hacer limpieza de los conectores, como son los limpiadores tipo pluma. Retirando el capuchón, realizo de 2 a 3 disparos en el interior para realizar limpieza. Pero ¿qué pasa en la parte del receptor? En la parte del receptor no tengo una férula como tal, tengo un sensor, el cual, si yo coloco mi microscopio, no voy a visualizar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tengo férula. Si yo coloco mi limpiador tipo pluma en el receptor, no voy a tener una limpieza efectiva. Realmente podría yo hasta dañarlo. Para ese tipo de elementos voy a hacer uso de los hisopos de limpieza. También, dependiendo del tipo de conector, ya sea LC o SC, dependiendo del tamaño de la férula, voy a ocupar mi hisopo adecuado. Muy bien. Entonces, ya vimos todos los elementos donde se puede alojar la suciedad: conectores, acopladores y los equipos activos. ¿Qué afectación tiene la suciedad? Aquí en esta lámina podemos ver la afectación real que puede tener la suciedad. En la imagen número 1, donde dice conexión limpia, vemos que parámetros de atenuación, 0.25 dB. Es una atenuación relativamente baja y una reflectancia de menos 67.5 dB. También es una reflectancia muy baja. ¿Qué pasa en la conexión sucia, en la conexión número 2? La pérdida de 0.25 dB puede llegar hasta 4.87 dB y si se dan cuenta, la suciedad no es en gran cantidad. Aquí lo que está pasando es que la suciedad se concentró cerca del núcleo, que es una zona crítica. Adicional a la pérdida, esa suciedad me está generando un regreso de potencia luminosa por el mismo núcleo hasta el transmisor. ¿Y eso qué ocasiona? El transmisor, como su nombre lo dice, está diseñado para transmitir, no para recibir. Por lo tanto, en este tipo de conexiones, yo lo que busco es que la atenuación sea muy baja y la reflectancia o el regreso de luz también sea muy baja. Muy bien. Ojo, nunca hay que utilizar aire comprimido para hacer la limpieza de la férula de los conectores. Algunos kits de limpieza contienen aire comprimido, pero es para hacer limpieza en otros, no sé, en el distribuidor, en el rack, en el gabinete, pero no impregnar el contenido del aire comprimido sobre la férula del conector, porque deja partículas las cuales se van a convertir en suciedad. Los sprays son ineficientes para las partículas pequeñas y también este tipo de spray puede cargar electrostáticamente la férula y atraer suciedad, ¿vale? Adicionalmente, este tipo de elementos también son ineficientes para la grasa corporal, ¿sí? Que es uno de los principales contaminantes en los conectores de fibra óptica. Nos hacíamos una pregunta al inicio de si nuevo es igual a limpio, ¿vale? Que si con tener el tapón cubrepolvo, mi conector, significaba que se encontraba limpio. Pues no relativamente, pero en Optronics nosotros garantizamos que nuevo sí sea igual a limpio, donde en su proceso de fabricación los jumpers, pigtails, Optronics están sometidos en varias ocasiones a este proceso de inspección y limpieza en el caso de que sea necesario. Y tan estamos seguros que en Optronics nuevo es igual a limpio que en el empaque de los jumpers y pigtails colocamos un certificado de inspección y limpieza, el cual está
soportado por las características, por las especificaciones del estándar de IEC 6130335, ¿vale? Todo conector que ha sido utilizado para los jumpers lleva su respectivo certificado de limpieza. Por lo tanto, en Optronics estamos 100% seguros que nuevo es igual a limpio. Muy bien. También mencionábamos los conectores MPO. Este conector apenas está teniendo su auge y su proceso de limpieza e inspección también es muy específico. Debemos de tener un microscopio con una punta o un accesorio específico para este tipo de conector por las características que tiene la férula, ¿vale? Adicionalmente, la limpieza de este tipo de conectores se puede realizar con limpiadores tipo cassette, ¿sí? Como se ve en la imagen, vamos a utilizar la zona de limpieza de arriba hacia abajo, tratando de quitar todo la suciedad que se encuentre entre los diferentes puntos donde se encuentran las férulas de mi conector MPO, ¿vale? Hay algunos otros elementos que limpian toda la zona, incluyendo los pines. Este conector llega a tener 2 pines para su correcta acoplación, ¿vale? Lo ideal es barrer toda la zona de acoplación, incluyendo los pines, para evitar que se acumule polvo en ya sea los orificios o los pines y nos afecte en una acoplación de este tipo de conectores. Muy bien. Ok, ya vimos la parte teórica. Voy a mostrarles cuál es el proceso de inspección y limpieza que debemos de seguir y algunos tips que van a ser de mucha utilidad. Ahí nada más enfocamos la cámara, permítanme. Muy bien. Si recuerdan el proceso, en el diagrama de flujo que nos menciona en el estándar, nos dice que debemos de inspeccionar antes de realizar una acoplación. Aquí tengo mi conector que, como pueden ver, tiene su tapón cubre polvo, pero eso no me define nada. Voy a primero inspeccionar, voy a utilizar un microscopio de vista digital, el cual la técnica que yo debo de seguir es, voy a colocar ambos elementos, tanto el microscopio, la punta del microscopio, como el conector de manera horizontal. ¿Vale? Y se dan cuenta, voy a colocar el conector a la punta de mi microscopio. ¿Vale? Voy a repetir el proceso. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no estar chocando mi conector con el mismo microscopio, porque eso puede ocasionar impregnar de suciedad al conector o hasta dañar. Entonces recuerden, conector hacia el acoplador. El microscopio, todos los microscopios tienen una perilla, el cual nos ayuda a enfocar nuestro conector. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo presencia de suciedad en mi conector.
¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar limpieza. Voy a utilizar un limpiador tipo pluma. Voy a seguir el mismo proceso. Conector entra al capuchón. Voy a definir 2 a 3 tiros. Y voy a inspeccionar nuevamente. Recuerden que el conector no choque con mi microscopio. Se dan cuenta aquí, la suciedad, la mayor cantidad de suciedad se separó de la parte del núcleo. ¿Ok? Voy a repetir el proceso. Si la suciedad no se elimina totalmente, muy bien. ¿Qué podemos observar aquí? Que la suciedad está en la zona de contacto y esto no va a repercutir en la parte de la transmisión de la luz. ¿Por qué? Porque la parte crítica es en el núcleo. ¿Sí? Aquí, como usuario, puede decir, este conector ya se encuentra limpio. ¿Sí? ¿Qué pasa si mi conector se encuentra a través de un acoplador? ¿Sí? Ok, voy a tener mi microscopio y le voy a retirar la punta. Le coloco la punta adecuada para inspeccionar a través de un acoplador. Aplico el mismo proceso. Aquí vemos nuestro conector está muy sucio. Vamos a aplicar un método de limpieza en húmedo. Utilizando mis toallitas, un poco más. Saco una toalla, hago un pequeño cuadro, tratando de no tocar con las manos la zona del centro, que es mi zona de limpieza. Repito el mismo proceso. Pero esta ocasión voy a humedecer una toallita. Tomo mi conector. Voy a hacer de 3 a 4 líneas de arriba hacia abajo. Recuerden siempre en una zona diferente. Repito el proceso en una toalla seca. Vamos a inspeccionar nuevamente y aquí se encuentra mi conector completamente limpio. ¿No? Muy bien. ¿Cómo realizo la inspección
y limpieza con un tipo cassette. Con un tipo cassette, repito el mismo proceso. Voy a utilizar otro conector. Ajusto. Se encuentra sucio. Tomo mi cassette. Y voy a repetir el proceso que realicé con la toallita. Voy a hacer líneas de arriba hacia abajo, evitando tocar la misma zona 2 veces. 1, 2, 3. Inspecciono. ¿Listo? Aquí ya retiré parte de la suciedad. Como ya utilicé esta zona, voy a recorrer esta zona. Repito el proceso. Selecciono y obtengo mi férula limpia. Ahora sí puedo proceder a hacer la acoplación o colocarle el tapón cubrepolvo. Solo hay que considerar que estos elementos, tanto el cassette como los limpiadores, son desechables. Los limpiadores Optronics tienen la capacidad de realizar hasta 800 disparos o 800 disparos también los consideramos, es recorrer nuestro cassette. Posteriormente a eso, tenemos que desecharlos y adquirir unos nuevos. ¿Bien? Muy bien, por mi parte ha sido todo. Vamos a pasar, bueno, antes de pasar a la parte de las preguntas, les voy a mostrar el ensamble que tenemos que definir su número de parte con la aplicación FibraMX. El ensamble que tenemos es un jumper con conectores SC con pulido APC en un extremo y FC con pulido UPC en el lado B o en el otro extremo. Es monomodo, con fibra óptica monomodo, que tiene un tamaño de núcleo de 9 micras sobre 125. Es en su versión duplex. Tiene una longitud de 10 metros. La cubierta de ese cable es tipo riser y tiene un grosor de 2 milímetros. Todas estas características que menciono en la descripción me las va a ir pidiendo la aplicación FibraMX. ¿Vale? Entonces, vamos a ir llenando estas partes de mi jumper y nos va a poder mostrar esta imagen que vemos en la aplicación y adicionalmente abajo dice número de parte empezando con OP. Este es nuestro número de parte y es el que nos tienen que mandar. Y recuerden que el primero que nos haga llegar ese número de parte y haya tenido más del 80% de atención, va a ser acreedor a un paquete de artículos representativos de los 20 años de FibraMX. ¿Okay? Entonces vamos a pasar ahora sí a la parte de las preguntas y respuestas. ¿Tenemos preguntas? Nos dice, gracias por su participación. Es importante evangelizar a nuestros técnicos de campo sobre las buenas prácticas del manejo de fibra óptica en su implementación en las redes de transporte. Esto redunda en una alta eficiencia en las redes. Sí, claro, es muy importante hacer conciencia al equipo de operación para realizar las buenas prácticas, y esto radica es una de las principales buenas prácticas.
Ok, nos mencionan que si posteriormente vamos a impartir alguna conferencia de los cortes y empalmes. Sí, estén atentos a las siguientes sesiones. Vamos a abordar muchos temas de interés posteriormente. Igual se los van a hacer llegar vía la invitación, vía correo electrónico. Ok, aquí ya me están dando números de parte, pero ok, nos dicen que si en los equipos activos, ok, dice los equipos, ¿qué tipo de terminación son UPC o APC? Lo más convencional, tanto en los convertidores de medios como en los GVIX, son UPC. UPC o PC para la parte de monomodos. Regularmente encontramos APC, que son en otro tipo de equipos activos, ONTs o equipos activos que trabajan con señales de alta potencia como video. Ok. La presentación está disponible para consulta. Sí, claro. Podemos hacérselas llegar. También me parece que las vamos a subir a nuestra página. Estén pendientes. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿es recomendable realizar los dos tipos de limpieza en un conector? Limpieza en seco y húmedo. Ok. Aquí, por eso es importante identificar el tipo de suciedad. Yo como tip les voy a recomendar, si la suciedad al aplicar un método de limpieza en seco no se mueve del lugar, de inmediato no hay que repetir el mismo método, ya hay que irnos a la parte de la limpieza en húmedo, ¿vale? Que es más eficiente. O si yo quiero emplear directamente la limpieza en húmedo, también es válido. La limpieza en seco ha sido muy utilizada porque es demasiado práctico. No traer esa parte del solvente cargando en la maleta de herramienta o en el carro también resulta práctico. ¿Cómo se ve un conector cuando está quemado? Realmente en la parte de la inspección se ven como tal quemado. Bueno, ahí tendríamos que definir a qué nos referimos con quemado. Hay conectores que se ven como despostillados en la parte del núcleo, ¿sí? O cuando tienen mucha cantidad de epóxico, que es un método que somete a temperatura, que quiero pensar que es algo a lo que se refieren, se ven manchas, cerca del núcleo, que es donde se concentra la mayor cantidad de epóxico. Ok, sí, claro. Vamos a hacerles llegar el catálogo. Muy bien. Nada más ahí, Irving, ¿me ayudas? ¿Cómo va a ser la parte de la premiación? Porque en el chat me están mandando ya los números de parte. Irving o Miguel, ¿me ayudan? Claro, muchachos, gracias a todos por su participación. Justamente lo que vamos a hacer, estamos recibiendo ya las respuestas a esta pregunta, a esta dinámica que nos ayudó Víctor a implementar. Vamos a tomar, como bien dijo, son dos parámetros, quienes hayan contestado correctamente y por otro lado, quienes hayan tenido una participación de más del 80%, se va a sacar el ganador. Los resultados los tenemos a más tardar el día de mañana y el día de mañana mismo se hace el envío por medio de mensajería de este kit que Víctor les comentó. Ok, gracias, Miguel. Sí, la respuesta de los que nos contestaron al inicio, tenemos que verificar
en un momento si su atención fue arriba del 80% y se les va a hacer llegar por correo electrónico la notificación y posteriormente pues el envío físico de los artículos. Tenemos otra pregunta que dice, en los conectores prepulidos también es importante la limpieza en todo conector independientemente qué método se utilizó para ensamblarlo. Los conectores prepulidos, como su nombre lo dice, ya vienen pulidos de fábrica, pero cuando yo lo estoy operando tengo que retirarle el tapón cubre polvo, cuando lo acoplo, etcétera. Entonces también recuerden que si no es Optronics, tenemos que verificarlo antes de acoplar. Ok. Sí, nos dicen que si pueden adquirir el kit, aunque no hayan sido ganadores. Sí, envíenos un correo electrónico a la parte de la invitación, donde les mandaron la invitación. Por medio de ese correo pueden hacer llegar su solicitud para que les indiquen cómo podemos tener acceso a ese kit. ¿Se puede arreglar un conector dañado con un nuevo pulido? Dependiendo del método. Regularmente ya cuando el conector se dañó, tenemos que reemplazarlo como tal. Es decir, quitar completamente el conector, lo vuelvo a ensamblar y someterlo a un proceso de pulido. Muy bien. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Los que nos sigan mandando preguntas, les contestamos por correo electrónico, les hacemos llegar la respuesta. Muchísimas gracias a todos y espero que siga contando con su presencia en las próximas sesiones. Recuerden visitar nuestro canal de YouTube, nuestra página, donde posteamos mucha información de interés. Hasta luego, que tengan excelente día.